Buenas tardes y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento. Yo soy Nuria, Nuricoco, y me he inventado este programa porque tengo muchos amigos, muchos conocidos muy interesantes y pensé un día, ¿y por qué no les llamo? Les hago una entrevista, les hago preguntitas y Amigos con Talento. Nada, contaros que para cada entrevista me encanta vestirme acorde a la temática. Hoy vamos a hablar de yoga y me he puesto, es que me encanta. Estoy monísima, lo sé. Después, ahora me dejáis los comentarios. Una casualidad, me pedí una nueva esterilla de yoga cuando empezó toda esta pandemia hace no sé cuántos meses y me llegó hoy. Os lo juro que esto no es ni, me llegó hoy. Es como, llevo semanas sin hacer nada, cero, y me llega. Es como, hago una entrevista a mi profesora de yoga, me llega la esterilla, el universo me está intentando decir algo. Estoy súper emocionada. Bueno, nos estáis viendo por mi canal de YouTube y Facebook. Ya no lo digo. Lo de suscribirse no lo digo porque no funciona, pero bueno, ahí lo dejo. Preguntas, por favor, que yo siempre soy la única ahí preguntando, parezco tonta, hacer preguntas, que tengo invitados súper interesantes. Bueno, estamos aquí con mi queridísima Cari Yogi, Karina, de toda la vida, y nos va a decir el yoga, el por qué hacerlo, no hacerlo, y me va a regañar por no haber ido. Así que nada, espero que le guste mi look y mis trenzas. Ella siempre se pone trenzas, y entonces hoy me he vestido así acorde. Así que la voy a dar paso. Hola, buenas tardes. Me encantan. Te escuchaba Me reírte. encantan tus trenzas. Yo también. Lo sé, por eso me lo hice. Tú siempre vas con tus trenzas, entonces digo, pues yo me pongo trenzas. Bueno, Karina, bienvenida a este programa. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Sabes que te quiero mucho, nos conocemos desde hace muchos años y nada. Antes de nada, cuéntame cómo has estado, cómo has vivido toda esta locura, porque sé que tú eres mucho de estar fuera y vivir todo fuera. ¿Y cómo ha sido para ti este confinamiento? Bueno, depende por donde se lo mire. Cada uno creo que tiene también en parte una elección, ¿no? Esa elección de decir, puedo vivirlo desde este punto o vivirlo desde este otro punto, ¿no? Pues yo, la verdad que aquí en casa hemos estado muy relajados. Vivimos también muy cerca del mar, de las calitas, así que ya sabes que doy yoga acá en la playa y ahora en las calitas también. Así que no nos podemos quejar, no me puedo quejar para nada. Tengo una perra, o sea que yo me he salvado, lo he vivido muy bien, salvo que me han faltado los alumnos y he hecho clases online, que esa parte ha sido muy dura y ha sido un reto enorme. Y bueno, ahora estoy súper feliz porque vuelvo a ver a mis alumnos. Claro. Aunque no Bueno, los puedo abrazar. Sí. Bueno, Dime, pero dime. estáis ahí, ya habéis empezado. Bueno, para todas Sí, sí. las personas, mis seguidores que a lo mejor no te conocen, sé que a lo mejor tienes muchos de tus fans aquí, pero a mis seguidores que a lo mejor no te conocen, cuéntanos un poco cuándo empieza esta pasión por la yoga, cuándo empezaste tu trayectoria, ¿hacías algo antes y la yoga vino a tu vida o yoga siempre ha formado parte de tu vida? No, empecé hace como 17 años a hacer la formación y hace unos 15 que vengo dando clases y la verdad que toda mi vida fui muy inquieta, toda mi vida desde pequeña ya sabía que no iba a tener un trabajo interno de oficina porque me encanta estar fuera, ya sabes, No sé. no aguanto, no aguanto estar encerrada mucho tiempo y bueno, estudié fisioterapia en Dinamarca y daba muchísimas clases de gimnasia también para poder costear los libros y demás, mi vida ahí. Y, y bueno, pero llegó un momento que dar clases de gimnasia y ocuparme del cuerpo como que se me quedaba pobre, ¿no? Y cuando llegué aquí y vi la posibilidad de hacer una formación de yoga, y cuando vi que estaba todo relacionado, ¿no? El cuerpo físico, el cuerpo mental, energético, emocional, espiritual, pues pensé que quizás era eso el camino, era eso quizás lo que me faltaba, ¿no? Y la verdad que sí, me parece un mundo fascinante porque lo involucra todo, todos los aspectos del ser humano y es un camino infinito, no acabas nunca. Y como dice el dicho, cuanto más solo sé que no sé nada, o sea que cuanto más sé, a veces más me frustro. Y,
Y bueno, desde que hice la formación no he parado luego de dar clases y clases por todo Alicante y ahora ya me quedé con la playa, las calitas y mi salita. Así Ya. que estoy muy feliz porque es como, estoy ahora como en lo que más quería, ¿no? Estar como siempre he soñado, ¿no? En el exterior y con tantos alumnos y gente tan... Bueno, es que me encanta trabajar con la gente, la Lo sé, verdad. lo sé. Bueno, cuéntanos un poco el tipo de, yo sé que hay muchos tipos de yoga. Cuéntanos, si quieres, un poquito los diferentes estilos de yoga y el yoga al que tú trabajas. Sí, mira, yo sobre todo el yoga que doy es Hatha Yoga. Eh, el Hatha Yoga es el yoga más físico, digamos, aunque también tiene todos los otros aspectos, pero digamos que es el más físico, y hay otros yogas que son más energéticos, como el Kundalini. Bueno, hay diferentes yogas. Aquí en Alicante, sobre todo, la mayoría de los yogas es el Kundalini, el Hatha, también está el Iyengar, bueno, hay diferentes, el Astanga, eh, muchos diferentes y cada uno como que le dan más prioridad a alguna parte, algún aspecto del ser humano, ¿no? Pero todos al final, todos se dirigen hacia el mismo objetivo, ¿no? Que es al final el autoconocimiento. Y el autoconocimiento del ser, de lo que realmente somos, de nuestra esencia, sacarnos capitas todos los días un poquito más, para ir cada día un poquito más a ese autoconocimiento y hacia esas preguntas existenciales, como siempre le digo a mis alumnos, del quién soy, hacia dónde voy y para qué estoy aquí, ¿no? Claro. Y bueno, y eso es una maravilla. Realmente cuando estás en una sesión de yoga, experimentar esa sensación, ¿no? De que estás en ti, de que ya te has, de alguna manera, por lo menos mientras estás en esa hora y media de yoga, que puedes despojarte de muchas capas, ¿no? Que Claro. te encarcelan, te aprisionan y no te permiten ser tú, o no, tú en realidad no te lo permites porque todo es una elección, pero como también hay muchas decisiones y conductas que están dirigidas de alguna manera del subconsciente, pues de eso se trata, ¿no? De ser cada vez más conscientes para ser cada vez más dueños de nuestra vida y de nuestras elecciones y decisiones. Claro, claro. Y de Y de controlar la cabecita. eso es lo que te voy a decir, que, porque el yoga combina todo, no es solo estás haciendo ejercicio por hacer ejercicio, pero tienes que, ¿no?, interiorizar en la respiración. Y entonces, cuéntanos algunos de los beneficios no, bueno, que se sabe de la yoga, pero que tú también has visto en algunos de tus alumnos, porque sé que tienes alumnos de diferentes edades, que a lo mejor nunca han hecho yoga y han empezado contigo. Entonces, cuéntanos un poco de esos beneficios y de alguno, algo que puedes destacar, un caso de éxito, ¿no?, de algunos de tus alumnos. sí, sí. Bueno, beneficios hay infinitos, infinitos. Yo lo que más veo es que al acabar una sesión de yoga, y como siempre les digo a ellos, es que el rostro se les queda iluminado. Mucha gente viene con el rostro muy encrispado porque vienes del trabajo, bueno, vienes de donde vienes, de estar en el exterior y perdido en el exterior sin conexión contigo, entonces es lógico que estamos en esa vorágine, ¿no? Y llegamos a la sesión con todo eso y también nuestros personajes, ¿no? Que a veces vamos adoptando dependiendo de la situación donde estamos y con quién estamos. Y bueno, es un momento, creo yo, intento por lo menos que los alumnos se sientan en un ambiente relajado, en un ambiente de humildad y de amor, de sentirse acompañados, de sentirse, eh, bueno, ahora no me viene la palabra, de sentirse cómodos en la clase para poder justamente ser ellos mismos, ¿no? Y poder estar en ese estado de expresión, de respirar. La respiración en el yoga, eso sí que es un punto fundamental. Eh, la respiración es el puente entre la mente y el cuerpo, es la única vía. O
sea, en la observación de la respiración es donde todo ocurre, ¿no? Y siempre, por lo general, en las meditaciones, técnicas de concentración, interiorización, y también durante la práctica del yoga, se toma como punto de observación la respiración, porque es la que te conduce hacia adentro, al fin. Y es la que también nos facilita todo camino de introspección y de vacío mental y de liberación de emociones, de tensiones. Bueno, cuando te das cuenta todo la maravilla que hay en el respirar consciente, que es ese botiquín interno que todos llevamos dentro, que es la respiración sobre todo, pues ya la llevas contigo a todos lados y cada vez que te acuerdas la observas y la sientes, ¿no? Claro, claro. Y parece Bueno, algo tan simple y no lo es. Es decir, la respiración es algo como el yoga que tienes que practicar, porque muchos de nosotros sé que respiramos mal. Entonces, la yoga creo que nos ayuda, ¿no? A no solo que nuestras posturas de yoga, ¿no? Lleguen más, pero yo hablo de claro, mi punto de vista de cuando yo he claro. practicado yoga. Es como hacerte consciente de algo que en las 24 horas del día o toda esa parte del día que estás fuera con tu trabajo y con tu rutina, haces de pronto consciente algo que estás haciendo inconsciente la mayor parte de tu día, ¿no? Y en esa hora y media, por lo menos ahí, intento llevar al alumno hacia su centro a través de la respiración. Y eso, más las técnicas de respiración, las posturas, todo lo que se hace en una sesión de yoga, eso lleva a la persona a estar centrado y poder disfrutar, ¿no? De lo que es el respirar. Claro. Y bueno, la verdad que sí, se ve mucho. Hoy en día, como vivimos mucho estrés, y el estrés genera muchísimas enfermedades, muchísimas dolencias, pues tenemos al alcance ahí mismo, es que lo tenemos en nosotros mismos, la autosanación. Lógico que tenemos que acudir a los médicos cuando es necesario, pero tenemos que hacernos responsables de nuestra salud, así como de nuestras decisiones y nuestras elecciones en la vida. Hacernos responsables todo lo que se pueda. Sí. Con la alimentación, con el ejercicio físico y con este mar maravilloso que tenemos. Claro, claro. Lo que te voy a decir, tenéis la suerte que, bueno, el yoga playa y el yoga interior, ¿no? Es lo mismo, pero yo creo que es cuando estás fuera, ¿no? El poder respirar ese aire puro, escuchar las olas, ¿no? Sí. Creo que se aporta más. Cuéntanos un poco de esa experiencia, porque yo he hecho yoga en la playa contigo y he hecho yoga interior, pero es que no hay nada que ver con estar afuera con la naturaleza cuando estás, ¿no? Cuéntanos si piensas que hasta es más saludable, ¿no? Hacer el yoga al exterior. Me quedo en el medio, me quedo neutral. A mí, lógicamente, me encanta afuera, en el exterior, pero hay gente para todo. Hay gente para todo, igual que hay alumnos para cada profesor. Bueno, en todo hay de todo, ¿no? Ahí me quedo neutral porque hay alumnos que prefieren mucho más la sala, porque sienten que se sienten más recogidos, que se pueden centrar más, que hay más estabilidad por el suelo, y bueno, que pueden interiorizar más. Hay personas que por lo que sea, pues están en la playa con ciertos movimientos de quizás gente que pasa ahí, aunque pasan lejos, pues se pueden distraer. Hay personas que quizás la arena no les va. Hay de todo. Entonces, hay para todos los gustos. Por eso me hice a todos los gustos. Calita, sala y playa. Perfecto, perfecto. Y tus alumnos son de cualquier edad, es decir, cualquier persona, porque yo he estado en tus clases de yoga y sé que tienes alumnos de todas las edades, hasta personas mayores que quieren hacer. Entonces, ¿hay alguna persona que no le aconsejarías el yoga o que tendrían que tener cuidado o cualquier persona puede empezar yoga a cualquier edad, aunque no haya hecho nunca ejercicio? A ver, yoga, lo que es yoga, puedes hacerlo a cualquier edad.
cualquier edad. Y por lo general yo en los grupos que tengo acepto a prácticamente todo el mundo, da igual la edad, da igual la condición física, da igual, como muchos creen que hay que tener súper elasticidad para venir a yoga. Yoga no tiene nada que ver con eso. Yoga es un camino hacia el interior y para llegar a este punto para llegar al interior, utilizamos diferentes herramientas. Mira, hay gente que físicamente son muy buenas haciendo las posturas y muy bien, y hay gente que por ciertas lesiones o cositas que tienen en el cuerpo, pues les cuesta más, o están más rígidos, o lo que sea, pero a nivel mental tienen una sabiduría y un desarrollo impresionante y se han trabajado la cabeza mucho, o ya son así. Hay gente que ya viene con la mente más limpia, digamos. Cada uno, entonces, claro, en una sesión me gusta que lo contenga todo, ¿no? Porque tenemos que mirar todos los aspectos, ¿no? Entonces, a algunos quizás les cuesta mucho la parte mental, de aquietar la mente, a otros quizás les cuesta más algunas posturas, pero yo creo que el yoga es para todos. Puede ser que si alguna persona realmente viene con lesiones muy importantes, que le cuesta estar sentada, tumbada y todas las posiciones que hacemos, pues lógicamente le diría que no, porque debería ir a un yoga muy, muy suave y específico o particular o personalizado, ¿no? Pero si no, bueno, en los grupos, como toda la gente que me está escuchando, hay algunos alumnos que sé que me están escuchando, pues hay temas de rodillas, de hombros, de bocas tensas que vienen así, que hay muchos, y lo digo así porque es verdad, vienen con los rostros muy tensos y bueno, pero para eso hay diferentes técnicas de respiración, para soltar, para liberar y ¿qué más? Y hay también personas que vienen con muchos problemas emocionales, y que también lógicamente yo como profesora tengo que estar ahí para atenderlos a todos, y me encanta, es que por eso soy profesora de yoga. Creo que si el yoga involucra todos los aspectos del ser humano, pues yo también tengo que estar ahí para atender todos los aspectos del ser humano, que puede ser emocional, como ya te dije, mental, físico, espiritual, el que tenga que ser, y eso creo que es súper bonito porque me doy cuenta cómo en poco tiempo, si el alumno realmente quiere y pone voluntad, si el alumno realmente cree y confía en que esto que está haciendo le va a hacer bien, hay cambios, pero espectaculares, te diría en un mes a veces, en un mes, es impresionante. A todos los niveles, dependiendo de lo que tenga la persona, pero sobre todo lo que a mí más me parece impresionante son los cambios que puede haber en las posturas de la gente, que la postura también es el reflejo de temas emocionales, y te vas dando cuenta como cuando la gente viene con un tema emocional muy profundo, cuando va trabajando con el cuerpo, la respiración, todos los otros aspectos, como todo está relacionado y fusionado, somos todo una integridad, todo se va solucionando, ¿no? Es como, y la persona cambia, es que es un cambio muy, muy grande. Y a mí eso, para mí eso, cada vez que veo una persona que de pronto tiene ese bienestar y puede vivir su vida mucho mejor, desde otro punto de vista, ¿no? Desde otra visión, pues para mí eso es hermoso, porque, bueno, también somos todos uno, ¿no? Cuando ayudas, eso también son mucho de la filosofía del yoga, ¿no? Somos todos uno. Y cuando trabajas, cuando estamos así trabajando desde el amor, desde la humildad, pues eso es hermoso de ver, sí. Muy bonito. Y realmente sí, me siento una con todos los alumnos. Muchas veces tengo esa sensación muy, muy profunda
y creo que es el regalo más maravilloso de todos, el sentir esa comunión, esa unión, es hermosa. Qué bonito, qué bonito. Sé que también, a ver, yo pienso que el yoga debe empezar desde niño y sé que también impartís, ¿no? Cursos, formación para formadores, ¿no? Para formar a profesoras de yoga, ¿no? Para niños y también sé que has hecho clases de yoga para adolescentes. ¿Nos puedes hablar un poco también, yo creo que la importancia de que empecemos desde niños? Yo creo que en el colegio el yoga debe ser otra asignatura, meditación, yoga, pero bueno, eso es otra conversación, pero cuéntanos un poco también de lo que hacéis con esas... Claro, sí, yo di yoga infantil y la verdad que era hermoso di mucho en las escuelas, aquí en el Cabo, en el Faro, estuve muchos años dando yoga infantil, que me dejaban todo el gimnasio, así que ahí me iba yo con todo mi material y, y la verdad que era súper bonito que los chicos pudieran tener un espacio donde pudieran ser ellos mismos, donde se pudieran expresar toda esa creatividad que llevan dentro, porque ahí te dabas cuenta como había tantos bloqueos, tantas limitaciones, de quizás los mismos maestros, lógicamente nadie lo hace con maldad, pero cada uno actúa desde sus conocimientos y quiere dar lo mejor, ¿no? Desde las casas, ¿no? La educación, y ahí te dabas cuenta cómo salían tantas charlas, porque teníamos muchas charlas de temas emocionales con los niños, era súper bonito eso. Y bueno, y había un niño que cada vez, me acuerdo, cada vez que empezaba la sesión, se ponía a bailar como un loco por todo el gimnasio y decía que disfrutaba tanto las clases de yoga porque podía ser quien él realmente quería ser, que era bailarín, y no lo dejaban sus papás. Oh, Entonces, claro, y bueno, a través de claro, es muy bonito. Y bueno, a través de la herramienta del yoga, ¿no? Porque a un niño también le puedes dar otro tipo de herramientas, como la pintura, como la cerámica, como decimos, como pienso también que todas las escuelas deberían tener un huerto y los niños poder ver crecer las plantitas y yes. aprender, y los animales, y bueno, todo esto idílico, ¿no? que, que parece un poco utópico, pero uno no para de soñar qué lindo sería un mundo así, ¿no? Donde los niños podrían estar en contacto con la naturaleza en lugar de con el cemento, ¿no? Que ahí De hay verdad, solo cemento en la mayoría de las escuelas. de verdad, de verdad. Así que sí, Bueno, y lo de adolescentes que me contaste, sí, también fue hermoso. Nos veníamos a la playa a hacer yoga para sí, adolescentes. me acuerdo que mi hijo fue y le digo, qué pena que no, que eso no lo continuases. Eso tienes que volver a hacerlo. Los Que adolescentes, me tenía que partir en tres, es que me gustaban todas las cosas. Y dije, o me claro, quedo con adultos, o niños, o adolescentes. Y claro, cada cosa es tan diferente una a la otra, porque a lo de adolescentes era muy, muy emocional. Ellos necesitaban expresar, sobre todo. Y lo de los niños era más juego, ¿no? Jugando a yoga. Pero es tan diferente planificar una clase para niños, para adolescentes y para adultos, no tiene nada que ver una con la otra, que se claro, me hizo imposible. claro, claro. Juntar música para adultos, para niños, era mucho, mucho. Y bueno, me decidí por los adultos, la verdad. Ay, qué bonito. Que Estaba son leyendo niños libros también. Que los de adultos son niños también y son sí, sí, adolescentes también. todos somos Y niños. yo en el adulto, sí, cuando el adulto se abre me encanta porque ahí ves todo, ¿no? Ves su niño, ves su adolescente y al final aprendes un montón de ellos y te enseñan un montón. Y de cada alumno, bueno, cada alumno te enseña tanto, ¿no? Qué bonito. Estaba Es leyendo algunos recíproco. comentarios y Abel, hola Abel, nos dice, ¿puedes hablarnos un poco de la historia del yoga y de sus raíces? ¿De dónde proviene? De la India, y bueno, tiene miles de años, es una de las prácticas más antiguas que existe. Igual que el sánscrito, ¿no? Que es el idioma más antiguo que existe también. Que las posturas de yoga, también yo a veces las digo en sánscrito para que la gente también las vaya aprendiendo. Eh, eh, sí, en la India, surgió en la India y al principio era, digamos que
al principio de los principios era solo un yoga mental, ¿no? Era lo que es la meditación. O el yoga mental se le llama a lo que son tres partes, ¿no? Del yoga. La interiorización, que es el pratyahara, dharana, que son técnicas de concentración, y dhyana, que es la meditación en sí. Y eso es lo que llamamos el yoga mental, ¿no? Y lo que viene antes, que es lo que hacemos nosotros antes, que son las asanas, las posturas, los pranayamas, todo esto es, digamos, más el yoga físico, ¿no? Pero todos los pasitos son importantes para llegar al yoga mental. Lo que pasa que antes, en esos tiempos, no habían los líos que hay hoy en día en el exterior, me refiero de tanto estrés. El estrés de esta sociedad no existía, supongo, y se quedaron con el yoga mental, que ya era suficiente para ellos. Pero nosotros necesitamos 3 pasitos más. Entonces yo en una sesión llego al yoga mental, pero no llego a llegar tanto como me gustaría, porque en hora y media no llegas a todo. Así que así es una buena parte de calentamiento, donde dentro del calentamiento hay también respiraciones de liberación. Luego están, como decía, las asanas, y luego, por último, vienen los pranayamas, que a veces los pranayamas también se pueden hacer al principio, pero bueno, son estas 3 cositas, ¿no? Que trabajamos mucho en una sesión de yoga. Sí. Ay, qué ganas, qué ganas. Yo hace mucho que no voy a yoga y voy a tener que ponerme al día. Lo sé, me vas a regañar, sí, sé que me vas a regañar. Sí, estoy muy enfadada, muy enfadada. Pero bueno, como ya he meditado, tengo la mente tranquila. Menos mal. A ver, ¿qué hay otro comentario? Juan Carlos, hola, un besito. A ver, hola, buenos días. ¿Cuántas sesiones de yoga mínimo debería practicar alguien que no es one yogi experto, pero que desea tener una armonía con su yo? Ay, repíteme la última parte. ¿Cuántas sesiones de yoga debería tener? ¿Cuántas sesiones de yoga mínimo debería practicar alguien que no es one yogi experto? O sea, que no es un experto en yoga, sí, pero sí. desea tener una armonía con su yo. Vale. Pues yo creo que lo ideal son 3 sesiones. 2 sesiones está bien, pero lo ideal son 3. La mayoría de mis alumnos vienen a 2 y yo experimento que tienen grandes cambios. Espero esté diciendo la verdad, alumnos que me están escuchando por ahí. Nadie dice nada, yo les voy a regañar. Sé que hay gente viendo porque veo que está conectado, pero no dicen nada. Pues yo, sí. ¿Y qué era que te iba a decir? Bueno, 3 veces yo creo que es lo ideal. Lógicamente, si tú quieres, puedes hacer todos los días una sesión. Y también está genial. Pero 2 clases, genial. 3, mejor aún. Pero puede ser media horita de mañana. Yo le diría que 3. Pero no, tiene que ser una hora y media. Que encuentre una Sí. A ver, ahora en YouTube hay un montón de sesiones de media hora. Yo misma también he subido sesiones de media hora porque sé que en todo esto del confinamiento hay gente que no ha tenido el espacio y la tranquilidad porque tiene gente alrededor, muebles, lo que sea, y me estaban pidiendo mucha gente que haga sesiones cortitas. Pero una sesión cortita no es una sesión que se le pueda llamar. Lógicamente te viene genial para activar la energía, para estirar un poco el cuerpo, pero no tiene nada que ver con la sensación que te deja una hora y media de yoga, donde se cumplen todos los pasos, ¿no? Claro. Y bueno, el yoga justamente, el objetivo es dejarte en armonía y en equilibrio. Equilibra las energías. Todo lo que tú haces a lo largo de una sesión, lo que está haciendo es generarte equilibrio
equilibrio de las energías internas y y quietud mental. Y al final es el silencio, tu silencio. Es una maravilla cuando estás en tu silencio, donde sientes que todo está despejado y tú estás ahí en ese silencio, donde ya no hay decir ahora no. El decir ahora no a este pensamiento, para llegar ahí también se necesitan ciertas fases en la sesión, ¿no? Para liberarte, porque si estás con todo el cuerpo tenso, es muy difícil poder controlar una mente donde el cuerpo está muy agarrotado, rígido. ¿Sabes, Nuria? Es como capas. Somos como capas al final para llegar a esa mente, ¿no? Y poder controlarla y no que ella te controle. Es que si no, somos esclavos de la mente. Totalmente. De verdad que Se sí. trata de que tú puedas ser dueño de tu mente y escoger todo lo que te gusta. El pensamiento que quieras pensar, pues lo piensas, pero el que no lo quieras pensar, pues no lo piensas, o ni te involucras ni te identificas. Es que hay gente que cree que porque está pensando tal cosa, y si es pensamiento, entre comillas, de juicio hacia otra persona, pues dices, uy, qué mala soy, estoy pensando mal de esa. Tú no has decidido, el pensamiento te viene. Lo que tú decides es si pensarlo, el pensamiento que eliges. Pero tú no decides los pensamientos que te vienen. Porque el ego, los pensamientos del ego, te están boicoteando todo el tiempo. Y si tú no tienes control de esa mente, te come vivo. Claro, Entonces, ahí estamos. Y wow. esa es otra cosa muy importante, ¿ves? En el yoga, que aprendemos al no juicio hacia ti misma, hacia los demás. Pero primero tienes que empezar por ti, todo lo tienes que empezar por ti. No puede ser fuera algo que primero no ha empezado por ti. Entonces, no te juzgues, acepta como eres, acepta tus derrotas, acepta si viene un pensamiento y no puedes con él, todo aceptación. Y luego podrás empezar a no juzgar también. Y lo mismo con el amor, ¿no? Ámate y podrás amar. O sea, la humildad también. Y todo esto se consigue a través de la humildad. Pero la humildad es lo mismo, es algo que nunca terminamos de trabajarnos. Ni Claro. yo, ni casi nadie. A menos que vivas, no sé, ahí arriba en la montaña. Creo que el tema de la humildad, bueno, viene un camión, es que estoy fuera, porque ya sabes que no puedo estar dentro. Ya. El tema de la humildad es algo que es una maravilla. Bueno, Para mí lo que es lo está número claro uno de lo primero de lo primero. Eh, que sí, el yoga es un ¿qué? estilo de vida. El yoga no es solo lo que vemos ¿Qué? de vamos a hacer Así asanas y poses, es un estilo de vida, ¿no? Una interior. no. El yoga te lo llevas aquí dentro, es un regalo. A ver, para mí es el yoga, para otra persona puede ser Chikunta, y sí, cada uno tiene que buscar su camino. Yo no tengo que convencer a nadie de esto, cada uno tiene que encontrar su camino, su profesor, lo mismo que no hay gurús, eso de seguir a alguien, es que no, tienes que seguir tu camino. Lo que pasa es que el profesor está ahí para aconsejarte, para mostrarte el camino hacia la humildad, hacia el amor, hacia la aceptación. El profesor te va guiando para que tú llegues ahí. Pero, y cada individuo es único, irrepetible, y eso es maravilloso. Es que somos eh, ¿cómo lo puedo decir? Somos diamantes que hay que pulir. Mucho. Somos joyas por dentro, lo que pasa es que nos tenemos que pulir. Y pulir, y pulir. Pero tenemos dentro de nosotros mismos, bueno, es que es maravilloso, y cuando la gente empieza, claro, cuando la gente empieza a darse cuenta de esto, se maravilla,
y no hay necesidad de juicio, ni de comparación, ni de tratar de sentirte aceptado, ni reconocido, ni nada. Lógicamente, Cari. a mí me encanta cuando los alumnos me dicen, ay, Karina, qué linda clase, me encantó. Lógicamente, eso es súper bonito, a mí me llena enormemente, pero no tengo que tener apego a eso. O sea, claro, que mi vida va a ser una mierda si no me lo dicen. No, tú como yo. No hay que tener apego al Ay, Cari. Bueno, para lo que... El apego al reconocimiento, no. Porque si un día los alumnos no dicen nada, yo no me puedo... Claro. Que creo que la conexión va y viene, entonces... Ay, no entiendo. Ya ha pasado la media hora. Tu web... Ahora sí. Sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, te Vale. No, que digo que ya te escucho. Sí. Ha pasado la media hora, que creo que la conexión, tú hablas, yo hablo, no nos entendemos, vamos a tener que respirar hondo, pero he dejado, bueno, la web de Karina está ahí, y ella estaría encantada de hablar con vosotros, de ayudaros, y si estáis por la zona os aconsejo, pero como 1000%, de ir a alguna de sus clases, que son maravillosas, y nada, y te digo adiós a todos. Nos vemos en la siguiente.